¿Realmente Jesús murió en una cruz? ¿Y si sobrevivió a la crucifixión y más bien murió de viejo en un país lejano? ¿Y si ese al que enterraron en realidad fue otro y el verdadero Jesús huyó para curar sus heridas? Aunque no lo creas, hay mucha gente que se hace este tipo de preguntas con respuestas que no necesariamente son las que da la Biblia. Y por supuesto, son preguntas que alguien tiene que responder. Pues bien, hagámoslo. ¿Sabías que en la provincia de Cachemira, en la India, hay una ciudad llamada Srinagar en donde, según la tradición local, está enterrado Jesús de Nazaret? Los musulmanes allí creen que tras el suplicio de la cruz, Jesús cayó en coma, pasó como muerto y sus discípulos lo escondieron. Y así luego pudo viajar en secreto a Cachemira, en donde predicó y murió mucho después. Esta hipótesis, no solo entre los musulmanes de este lugar, sino entre contrarios al cristianismo en general, se conoce como la teoría del desmayo. Es una idea que caló en los siglos XIX y XX, cuando se convirtió a la lejana Srinagar en un lugar turístico. Tanto que muchos místicos de hoy todavía creen que allí, en esa especie de templo musulmán, están los huesos de Jesús. El Corán mismo dice que Jesús no murió en una cruz. Y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios, pero no le mataron ni le crucificaron. Quienes discrepan sobre eso no tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y en verdad no lo mataron. ¿Es posible que Jesús escapara vivo de un suplicio como la crucifixión? En 1952, el arqueólogo Martin Bodmer encontró en Egipto un tesoro en un basurero. Este manuscrito de 56 páginas llamado Papiro 66, escrito hacia el 150, hoy está guardado en la Biblioteca de Ginebra, en Suiza. Resultó ser la copia de un escrito del 90, escrito de la mano de un copista o copistas que acaso conocieron al apóstol Juan en persona. Sí, hablamos de un libro cuyo nombre del autor figura en la primera línea de la primera página, exactamente allí. Juan. De hecho, el nivel de preservación del papiro sorprendió a Bodmer, pues las primeras 26 páginas están intactas. Y hasta se mantuvo la costura de las uniones. Incluso el contenido del libro es el mismo, sin variaciones importantes, del evangelio que hoy podemos leer en cualquier Biblia común. Y para el tema de este video, esto es importante, pues en una de las últimas viejas páginas todavía se puede leer esto. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él». Es lo que Juan afirma haber visto con sus ojos. Pero dejemos la religión de lado y tomemos este libro como lo que es, un documento histórico. El papiro también narra cuando Jesús aparece a sus discípulos y pide a Tomás meter las manos en sus heridas, para que Tomás pueda creer. ¿Es verdad lo que Juan afirma en aquel viejo papiro de bordes carcomidos por la humedad y páginas quebradizas? Utilicemos la ciencia, es decir, la medicina moderna. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra.
El mismo Juan y otros hombres que reportaron lo ocurrido esa noche dicen que Jesús oró y, presa de un enorme estrés, sabiendo lo que iba a pasarle, sudó sangre. ¿Sudar sangre? ¿Es esto posible? ¿Decir que Jesús sudó sangre no es acaso señal de la imaginación fanática de Juan, que exageró lo que ocurría con su maestro? Es muy probable que no. Delfina Cedeño tiene la esperanza de mejorarse y tal vez volver a ser una joven feliz y llena de vida. Cedeño está combatiendo una extraña enfermedad llamada hematoidosis, que afecta a solo 3 de cada 8 millones de personas en el mundo. Dicha enfermedad le causa sudar sangre por todo el cuerpo. Se me han hecho casi todos los estudios, me han visto los mejores hematólogos del país y no me dicen nada. En 2011, esta mujer dominicana de 19 años llamada Delfina Cedeño sorprendió al mundo al detectársele una rara condición de salud que le hacía sudar sangre y también llorar sangre cuando padecía cuadros severos de estrés. Su caso hizo saltar las preguntas sobre esta extraña condición llamada hematohidrosis, una condición clínica desconocida por los médicos en la época de Juan, y que no solo rompe vasos capilares en las glándulas sudoríparas, sino que por la tensión provoca que la piel del cuerpo quede extremadamente frágil. Si la hematohidrosis fue lo que ocurrió con Jesús la noche en que iba a ser entregado, cuando fue azotado por orden de Pilato al día siguiente, entonces su piel ya debía estar muy frágil. ¿Dijo Juan la verdad? Las flagelaciones romanas eran cosa seria. Consistían en 39 latigazos con un látigo de cuero o flagellum de hasta medio metro con pedazos de huesos, clavos y bolas de metal en las puntas. Cuando el látigo golpeaba la espalda del sentenciado, las bolas de metal hacían moretones que se abrían con los siguientes golpes. Y los pedazos de huesos, clavos, etc. cortaban la carne. A veces la espina dorsal de los flagelados quedaba expuesta al aire. Muchas personas incluso morían antes de ser crucificadas. En este libro del historiador Eusebio del siglo III, llamado Historia de la Iglesia, Eusebio describe una flagelación con bastante realismo. Sufrían alegremente los castigos impuestos por los jueces. Algunos fueron azotados hasta que sus cuerpos estuvieron desgarrados y se podían ver las venas y arterias internas, incluso hasta los órganos internos. Todo esto causaba en un flagelado algo que la medicina hoy conoce como shock hipovolémico, es decir, una situación crítica por la pérdida de mucha sangre. Esto hacía que el corazón sufra taquicardias al tratar de bombear una sangre que ya no existe. Luego baja de presión, lo que causa desmayos. Después sed, porque el cuerpo necesita líquido para reponer la sangre perdida. Y todos estos síntomas, aún sin Juan ser médico, los narra de manera clara en sus escritos. No hay duda que tras los efectos de la golpiza narrada por Juan y otros testigos, Jesús ya debía estar al borde de la muerte aún antes de ser clavado en la cruz. El dolor que sufrió Jesús cuando le clavaron esos clavos de 15 centímetros en los nervios de las muñecas, traspasándole un nervio que se llama el nervio mediano, no puede ser descrito en español. Han tenido que inventarse palabras en otros idiomas para describir más o menos el grado de dolor de un clavo traspasando un nervio aquí.
En inglés se dice excruciating y en portugués excruciante, dos palabras que provienen del latín excruciatus, algo que significa un suplicio mucho más allá del término insoportable en español. Pero es algo que se puede imaginar. ¿Alguna vez te has golpeado exactamente la rodilla con el borde de la cama? Es un dolor feo, ¿verdad? Ese es otro nervio que se llama nervio tibial. Ahora imagina un alicate. Ahora presiona con ese alicate hasta triturar el nervio de tu rodilla. Ese dolor es un dolor similar al que experimentó Jesús, no solo al ser clavado en los nervios que atraviesan sus muñecas, sino también cuando le clavaron los pies, incluso al ser levantado con la cruz. Un dolor algo más que insoportable, pero por supuesto no fue un dolor que lo mató. Dos cosas pudieron haber matado a Jesús: o un paro cardíaco tras 6 horas de sufrimiento, ya casi sin sangre en el cuerpo, o una lenta asfixia de 6 horas, al ya no poder sostener más el peso de su diafragma que lo tiraba para adelante. Cada bocanada de aire, en el tiempo que estuvo en la cruz, tuvo que ser una batalla atroz, hasta que al final Jesús expiró. Y esto sin contar que los huesos de sus brazos debieron dislocarse por el estirón provocado por los clavos, y una fiebre abrasadora por las heridas al aire libre. Además, su condición hipovolémica habría causado que sus pulmones se llenaran de agua, algo que en medicina se llama efusión pleural, y también una seria acumulación de fluidos y agua en la membrana que rodea el corazón, llamada efusión pericárdica. ¿Y estos detalles por qué son importantes? Porque cuando el soldado romano le clava a Jesús una lanza en el costado, para cerciorarse que ya estaba muerto, Juan en su manuscrito describe que él mismo vio salir de esa herida sangre y agua. Uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Esto sucedió para que la escritura se cumpliera: mirarán al que traspasaron. Es probable que Juan a los 16 o 17 años, cuando vio morir así a su maestro, y sin conocimiento médico alguno, no tuviese ni idea de por qué vio salir agua y sangre de la herida de su maestro. Pero ahora, 2000 años después, ya lo sabemos. Su descripción concuerda con lo que la medicina moderna hoy anticipa que debió ocurrir en un caso así. ¿Y si los soldados se equivocaron cuando declararon que Jesús ya no vivía? Esos soldados no habían estudiado medicina, claro, pero había algo en lo que eran más expertos que nadie, incluyendo los médicos de su tiempo. Ellos eran expertos en matar. Y sabían que si un condenado a muerte escapaba, ellos iban a ser los próximos asesinados. Así que tenían que cerciorarse. ¿Y si Jesús entró en coma? ¿O fingió que ya no respiraba? Imposible. Además del shock hipovolémico, de ninguna manera pudo haber fingido su muerte, porque no se puede fingir no respirar mucho tiempo y un comatoso sí respira, y menos con los síntomas que trae una efusión pleural, como dificultad para respirar, dolor torácico, tos, fiebre. Además, la lanza en el costado tuvo que definir toda posibilidad de vida. Pero seamos, digamos, algo tercos y digamos que lo imposible sucedió y Jesús sobrevivió a la crucifixión, se quitó a sí mismo las vendas que lo tenían como una momia, luego quitó por sí mismo esa piedra de 2 toneladas que tapaban la tumba y con ayuda de sus pocos y aterrados seguidores escapó a pesar de los soldados armados que montaban guardia afuera. ¿Cuál habría sido su estado tras ser llevado a escondidas por sus discípulos? ¿Podría haber caminado con los nervios de los pies destrozados por los clavos? ¿Podría haber usado los brazos con sus hombros dislocados y las heridas severas en su espalda? ¿Y el lanzazo que atravesó su tórax? Una persona en el estado de Jesús, con la catastrófica pérdida de sangre y los golpes y las lesiones,
habría inspirado en sus seguidores a salir a declararle al mundo que él era el Señor de la vida que había triunfado sobre la muerte? Dice la verdad del Corán, escrito 600 años después de la muerte de Jesús, cuando afirma que Jesús ni murió en la cruz ni volvió a la vida. O dice la verdad, por ejemplo, otro apóstol, Mateo, con un libro escrito 30 o 25 años después de la muerte de Jesús, quien dice haber visto a su maestro vivo tras aquel martirio de pesadilla. Aquí es donde se cruza un libro. Jesús de Nazaret sí murió en una cruz. Y con este caudal de información que te he dado, si no crees, al menos deberías detenerte y ser honesto para abrir una puerta, quizá una rendija, a esto que puede ser para ti una gran verdad. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y si te gustó esta información, pues ya sabes, dale me gusta y compártela. Suscríbete a mi canal y si tus opiniones no concuerdan con las mías, con gusto iniciaré una sana conversación. Más pronto que tarde volveré con más cosas por el estilo. Chao.